No estoy cansada y lo mejor es que estoy feliz porque como nunca estoy cumpliendo con la pauta. 9 de la mañana, 41 minutos, este sábado 9 de agosto de 2025, a una semana de las elecciones generales. Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, aquí en Marítima 100.9. Mi tercer invitado de esta jornada, Oscar Mario Justiniano, el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Oscar Mario, querido, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Creo que es muy importante escuchar cuál es el sentimiento, las expectativas que tiene el sector empresarial en una coyuntura como la que estamos viviendo. Querida Maggie, un gusto estar nuevamente acá, un gusto en saludarte en persona nuevamente, como siempre venimos encontrándonos en algunas actividades sociales. Y siempre les reclamaba de que no me daba entrevista y resulta que no le había hecho oficialmente la invitación. Y por supuesto también a todo tu gran equipo que te acompaña. Un saludo enorme y a toda la población que nos escucha y por supuesto acá para poder conversar y particularmente llevar la voz del sector empresarial como siempre lo hemos hecho. Ahorita me va a decir cuál es esa voz, si es una voz de alarma, tristeza, miedo, esperanza. Nosotros hemos puesto como llamada a esta entrevista, Oscar Mario, elecciones, crisis y oportunidad. La expectativa empresarial de un cambio político y económico. ¿Cuál es esa voz que tienen en este momento los empresarios y están o no siendo escuchados? Principalmente creo de que dentro de el sentimiento empresarial de el ser escuchado, sí ha habido un trabajo permanente de las instituciones, no solamente de la federación, sino también de todas las instituciones que aglutinan al empresariado a nivel Bolivia, donde esto se ve reflejado en distintos planes de gobierno los cuales han presentado los candidatos, incluso es más, candidatos de que se denominan del bloque popular también han incorporado ese tipo de iniciativas, las cuales se han presentado, las cuales no tienen otro sentido más que el hecho de permitir que el sector privado ahora sí sea escuchado, sea incorporado dentro de estas grandes políticas, las cuales nosotros siempre hemos reclamado políticas de Estado, políticas las cuales trasciendan una gestión gubernamental y estén enmarcadas en particularmente la libertad empresarial, la libertad de oferta y demanda, la competitividad y por supuesto la conquista de mercados para que todo esto se vea reflejado en empleo formal y empleo digno, algo lo cual nos parece muy lejano en Bolivia, ya que estamos por encima del 80% de ese empleo, el cual no tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad en salud, no tiene tampoco seguridad dentro de lo que es sus pensiones y por supuesto un bajo acceso a la banca, particularmente cuando se habla de vivienda digna. Eso es la diferencia entre tener un empleo informal y tener un empleo formal, el cual conlleva estos tres grandes aspectos, más otros más evidentemente. Para nosotros eso es lo que nos da algo de esperanza. Oscar Mario, cuando habla incluso las fuerzas que se llaman del sector popular han incorporado algunas de las propuestas. Estamos hablando de Andrónico Rodríguez, estamos hablando de Eduardo del Castillo, bueno, a Eva Copa ya no la vamos a nombrar porque está fuera, ¿no? Estamos hablando de esas fuerzas sí, también. Correcto. Una de las tareas que se le encomendó a la federación cabalmente meses atrás fue de que cuando aún todavía se tenían precandidatos, era el tener conversaciones con todos y cada uno de los que se perfilaban como frente. Todos estamos hablando. Para que se escuche cuáles eran no las demandas, sino las necesidades del sector empresarial, por lo menos en este caso llevada adelante como voz unificada a través de la federación, ya que en la federación conjugan todas las instituciones, y en ese sentido fue el trabajo que se hizo. De ahí en adelante ya quienes quedan de candidato y posteriormente quienes terminan ya presentando planes serios de gobierno, etcétera, es de que se ha visto de que de una u otra manera más hacia lo que viene a ser el libre mercado, más que solamente un pragmatismo duro y cerrado, extremadamente cargado de ideología,
se ha migrado hacia ver de que el sector privado realmente es un sector importante en lo que viene hacia adelante, habida cuenta de que la crisis económica es lo que más nos preocupa absolutamente a todos los bolivianos. Ahora, es verdad que uno tiene que hablar absolutamente con todo. Estoy pensando como sector empresarial, pero ¿todavía puede creer el sector empresarial en un candidato como Eduardo del Castillo, que representa al MAS, es candidato del MAS, o Andrónico Rodríguez, que si bien no está con la sigla del MAS, es hijito del mismo proceso de cambio, ¿no? Va como Alianza Popular? Le hago esta pregunta porque, claro, la promesa aguanta todo, la campaña también, pero el mismo Andrónico ha dicho que no piensa cambiar, su propuesta no va por un cambio de modelo, sino una renovación de ese modelo, ¿no? Una nueva cara. ¿Todavía el sector podría creer en lo que le puede prometer, sea Andrónico o sea Eduardo, aunque tienen baja intención de voto? No, me voy al fondo. Independientemente de ello, de que creamos o no creamos, la tarea encomendada era plantearle a todo. Esa era la tarea encomendada que se cumplió a lo largo de estos últimos 6 meses, ¿no? De enero hasta hace unos meses atrás. Y lo importante era de que absolutamente todos los candidatos entiendan cuáles son los ejes transversales por donde pasaba ciertos ajustes, los cuales eran fundamentales o son fundamentales, no eran porque no hemos siquiera llegado a estabilizar la economía ni de cerca, que son fundamentales, cuáles son los ejes transversales que nos van a permitir como país realmente ser competitivos en el mundo y por supuesto también cuáles son las visiones tanto a mediano y largo plazo, las cuales se requieren y que nosotros firmemente creemos en ellas, ¿no? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? Y después habla de los transversales. Primero que nada es una desregulación absoluta de todas las trabas las cuales están manifiestas ahora, que van en contra de lo que es la libre competitividad en el mercado. Esto, cuando estamos hablando de todas las trabas, creo que la población entera lo entiende cuando se habla de controles de precio, veto a las exportaciones, teniendo todos los respaldos sobre una sobreproducción en ciertos productos como por ejemplo el aceite, que otra cosa que esté ya caro en el mercado que no haya no es culpa del productor ni tampoco del sector industrial, claramente es culpa de una inestabilidad cambiaria que tenemos y que para muchísimos actores, los cuales son informales, delincuenciales, que se llaman contrabandistas, les es altamente rentable llevárselo. O sea, son dos puntos aparte. Lo mismo pasa con el tema de la carne de res y otros tantos, los cuales han sido manipulados, vetados y particularmente utilizados como una suerte de moneda de cambio ante la población para decir sí, estamos haciendo algo, pero en la realidad después posteriormente no se refleja ni en la bajada de los precios, ni en el incremento de la producción, ni en todas las otras cosas más que la historia nos ha demostrado. Y más bien es todo lo contrario, ¿no? Es la desregulación completa. Señalando siempre de que deben haber marcos regulatorios, los cuales sí son importantes, pero que cuidan a el consumidor final. En esto nos referimos, por ejemplo, que leyes antimonopolio son fundamentales porque no pueden existir empresas o privados los cuales monopolicen y después terminen fijando el precio en desmedro de los consumidores. Eso es clarísimo. Se debe siempre priorizar el consumo interno, por supuesto que sí, pero a la vez también se debe permitir de que haya una libre competencia. Y en este caso, cuando vemos de que hay un sinnúmero de empresas las cuales compiten deslealmente en términos de costos de producción, de subvenciones y otras tantas más contra productores privados y que más que todo son pequeños y medianos productores, también es algo lo cual nosotros siempre manifestamos de que no era coherente. Posteriormente a ello, cuando estamos hablando de todo esto, de las desregulaciones, también involucra muchísimo lo que es la corrupción. A medida que hay más regulaciones, está demostrado que existe más corrupción. En los 3 niveles de Estado, estamos hablando, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, perdón.
En ese sentido, la desregulación y el achicamiento para que las normas sean simples, claras, transparentes y principalmente digitales van a evitar de que tengamos una sobrecarga de costos, los cuales se ven reflejados posteriormente en absolutamente todas las empresas, y es más, un sobreincentivo a volverse informal. Claro, aquí es más caro ser formal que informal y eso está clarísimo. Pero es difícil volverse formal. Por eso le digo, primero porque es caro, es complicado, burocrático, ¿no? Y la mayor parte de la economía está en la informalidad. Ahora, uno de los ejes centrales es este, desregulación. ¿Cuáles serían los otros dos fundamentales? Los otros son principalmente cuando nosotros entendemos, todos los bolivianos claramente entendemos de que Bolivia es un país mediterráneo, nos las han vendido esa historia siempre y que tenemos que estar peregrinando con nuestros vecinos para salir a sus puertos, llámese Chile, llámese Brasil, llámese incluso Perú también, para poder tener nuestra mercadería en las condiciones aceptables de precios y costos competitivas en el mundo, es la conectividad. Nosotros como país tenemos una bajísima conectividad terrestre, aérea y marítima, principalmente marítima. No nos vemos nosotros como un país el cual tiene salida soberana al mar a través de aguas internacionales como es la parte de Puerto Bush. Ejemplos abundan, particularmente Paraguay es el principal ejemplo que siempre decimos, un país en las mismas condiciones pero que no se considera mediterráneo, porque él sí sabe aprovechar su salida soberana al mar. En conectividad aérea está recontra demostrado de que un hub de Viru es una solución estratégica para Sudamérica, no para Santa Cruz. Incluso un gran nodo de conexión para que todo Bolivia distribuya o se distribuya en todo Bolivia el gran potencial que tiene en el turismo, que después se tienen que hacer también como eje transversal, matrices las cuales hagan de que las distintas poblaciones, llámese municipios, departamentos o regiones especializadas, tengan claro cómo poder llevar al mundo su oferta cultural, gastronómica, hotelera, que se necesita inversión y otras tantas más, que ese es un sector tremendamente olvidado, de altísima rentabilidad, pero se necesita de que haya la conectividad y también la conectividad terrestre y por supuesto también en trenes, ¿no? Para que tengamos ese gran nodo de conexión de llegar del Atlántico al Pacífico, pero uniendo toda la vía férrea, la cual es altamente necesaria y que por distintas razones, también por distintos intereses sectoriales, siempre se han opuesto a que todo esto se logre. La conectividad, Maggie, es fundamental para tener una claridad de que el país en un mediano plazo tiene necesariamente que tener las herramientas como sector, o sea, esto ya traducido al sector privado, de competitividad para ser, aunque parezca reiterativo, competitivo con nuestros productos en el mundo. Y luego, a largo plazo, es blindar las leyes, particularmente la Constitución, de que independientemente de la ideología que venga en un futuro, no se atente contra lo que son políticas de Estado. Chile es un buen ejemplo de políticas de Estado. Incluso Estados Unidos es un ejemplo de políticas de Estado, donde por más gobernante de izquierda o de derecha que entre, no se atentan contra esas políticas de Estado que siempre van a estar con una visión puesta en el crecimiento económico, en el bienestar de su población y, nuevamente, aunque parezca repetitivo, en la competitividad de todos sus productos, los cuales generan empleo formal y empleo digno. Un ejemplo clarísimo de esto de acá de políticas de Estado, y creo que uno de los mejores, es Perú. Cambia de presidente de una manera la cual para nosotros los bolivianos no nos parece ni medianamente cercana a ver esa realidad. Pero es un Perú el cual económicamente sigue creciendo, y eso es ¿por qué? Porque sus políticas de Estado permiten de que sus funcionarios públicos en los niveles operativos no se cambien, y tienen meritocracia, y tienen condiciones para poder seguir generando
lo necesario para que los distintos sectores, pues lógicamente, continúen trabajando. Una cosa de la que yo le voy a preguntar a usted y a ver qué es lo que piensa. ¿Usted cree que las instituciones que están muy íntimamente ligadas con el sector privado, como Senasac, ABT, luego, qué sé yo, cualquiera de las que nosotros tenemos, ABC, el mismo impuestos internos, la cualquiera aduana, de todas estas, cuando hay un cambio de gobierno se desmantelan? Bueno, y el Banco Central sobre todo, ¿no? Y sobre todo también el Banco Central. O sea, tenemos una suerte nosotros de que hay que barrer con absolutamente todo, porque todo no ha sido puesto por meritocracia, y quien esté con méritos incluso se considera de que no es claramente un actor relevante dentro de todo pero en esto. ese caso, mire usted, se me ocurre algo, aunque el que puede responder mejor, por supuesto, la pregunta es Oscar Mario. Antes de hacerle la próxima pregunta, digo, cuando habla de conectividad, no es solamente la conectividad hacia afuera. Aquí no estamos conectados. Lo habíamos hablado con Jaime Dunfue, ¿no? Al comienzo. Para ir a Beni, Pando, a Sucre, uno tiene que dar 500 vueltas, en fin. Aquí no estamos conectados. Eso es conectividad también, ¿no? La conectividad interna. Exactamente, ¿no? Comenzando por ahí, estamos mal. Pero estoy pensando, a ver, usted dice, sí, hay esta mala costumbre de que viene un nuevo gobierno, no solamente que cambia toda la estructura, la burocracia, sino que se inventa nuevas cosas y nos continúa con una política pública. Estamos hablando de 20 años de gobierno del MAS. Creo que es difícil, si es que hay un gobierno con una visión completamente distinta, vaya a mantener esa estructura, sobre todo en los cargos jerárquicos, y menos en las llamadas políticas públicas de este gobierno, ¿no? Si estamos cambiando de una expectativa, de un modelo completamente diferente, va a tener que darse eso, Oscar Mario, ¿o no? No, por supuesto. O sea, yo no estoy en desacuerdo con ello, porque lo que nos ha demostrado la historia en estos últimos 20 años es que lo que menos ha pasado es que las personas lleguen a los cargos por mérito. Seguramente, y no soy quien para decir que va a pasar, porque no soy ni candidato ni tampoco voy a estar al mando del país. Lo primero que debería hacerse, lo primero que deberían hacerse contésteme, ¿quisiera estar al mando o no? Lo primero que deberían hacerse no me va a contestar. Son evaluaciones concretas para ver si es que los profesionales que están ahí realmente son profesionales adecuados a esas áreas, porque yo eso sí lo conozco con bastante puede detalle. decirlo con propiedad. Sí, con bastante detalle, de que le juro de que manuales de funciones y de cargos y todo lo demás a ciertos niveles abundan, ¿no? Pero de ahí que se cumplan es otra historia. ¿Quiénes han sido los interlocutores en estos 20 años del empresariado? Voy a hablar boliviano, pero particularmente cruceño, Oscar Mario. Principalmente quienes hemos estado al mando de las instituciones. No, digo del otro lado, de parte del gobierno. Siempre han elegido a ciertos actores, los cuales los enviaban para que empiecen a generar esa interlocución, ¿no? Entendiendo seguramente ciertos planteamientos, pero también entendiendo cuáles planteamientos iban a poder utilizarse más bien en contra del mismo sector, ¿no? Y eso hay que ser claros y concretos, y nos los ha demostrado también la historia, ¿no? En estos últimos 20 años. Pero no ha sido así solamente en estos 20 años, Maggie, por más de que yo no estaba en instituciones anteriormente, pero sí veíamos nosotros desde la actividad privada de que algo que nos quedó marcado principalmente a los cruceños, con la autodeterminación, con la posibilidad de tener una autonomía de gestión, etcétera, nunca fue amiga esas palabras del centralismo. Y seguramente usted, que tiene mucho más conocimiento, va a certificarme de que... ¿Cuántos años tiene Oscar Mario? 47. Ya, yo llevo 41 años como periodista. Siga. Tenía 6 añitos este niño cuando yo estaba... Seguramente usted me va a certificar de que todas esas palabras, esas iniciativas, todo ello no era amigo del centralismo, independientemente del gobierno que le tocó estar. Y cabalmente eso también creemos de que son cambios estructurales los cuales hay que plantearse de entrada en el país, porque
tenemos potencialidades distintas, regiones distintas, culturas distintas, pero a la vez también un entendimiento claro de que todos somos Bolivia y tenemos que remar juntos, pero no estar generando migraciones, incluso campo a ciudad o de ciudad a ciudad, por nada más de que las potencialidades no se pueden desarrollar porque en esas regiones no se está permitiendo también tener autodeterminación. Claro, usted ha dicho algo que es cierto. Todos los gobiernos que se han alternado en los últimos años han sido centralistas, pero uno no puede restar el peso a los 20 años del gobierno de MAS, porque no solamente ha sido centralista, ha sido abiertamente contrario al sector empresarial privado o a cualquier iniciativa privada. En el último tiempo, a propósito de la escasez de alimentos, achacado al sector, ¿no? Sí, ustedes son los especuladores, los que están escondiendo o desviando, llevando por afuera lo que debería estar en el mercado interno, abiertamente contrario al sector empresarial. ¿Qué es lo que le comentaba, no? De que fuera de regulación, cabalmente este tipo de acciones han sido reiterativas porque siempre se buscaba la válvula de alivio más fácil, que era culpar al actor que es visible, no al actor invisible que es el contrabandista, que claramente nosotros lo hemos demostrado con números, con demandas, con absolutamente todo, y usted lo puede también certificar, qué gran clan de contrabando está desmantelado o preso en este momento. Claro, eso sí, lo puedo certificar porque me ha tocado verlo y hacerle seguimiento, cubrir ese tema. Pero algo que también me ha tocado ver en estos 20 años y también en los anteriores es que muchas veces el sector empresarial, institucional o de manera particular empresario, van más allá de lo que es una demanda del gremio, del sector, y hacen transacciones con los que se alternan en el poder. Lo hemos visto incluso en estos años del MAS, y han sido criticados en su momento, no solamente la Cámara Agropecuaria, la misma Federación, CAINCO, la Cámara Nacional de Industria. Tal vez por necesidad, para ver qué es lo que podían sacarle del gobierno, pero eso es un cuestionamiento que se le ha hecho al sector empresarial, ¿no? La dificultad de mantener una posición, de dejar abiertamente una posición como sector empresarial frente a las políticas de estos gobiernos centralistas y sobre todo de un gobierno abiertamente adverso al sector empresarial como ha sido el del MAS en 20 años. Pero, May, usted nuevamente tiene más conocimiento que yo en el tiempo, y recordemos que cuando pasó el tema de la ley INRA con el MNR, también hubo serios inconvenientes en Santa Cruz. Hemos tenido, de hecho, incluso presidentes del de la Cámara Agropecuaria del Oriente, los cuales estaban en pleno paro o en huelgas de hambre, incluso han tenido manifestaciones públicas claramente abiertas, digamos, ¿no? Cuando se creía ¿y quién nos puede decir de que la ley INRA ha sido buena? Nadie. O sea, porque eso permitió de que después otros gobiernos como el MAS particularmente la manipulen a su gusto y antojo, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, nuevamente yo digo, el centralismo cabalmente y la imposibilidad de autodeterminación ha sido uno de los factores principales para que tengamos como sector privado que encontrar, indistintamente de quién ha estado al mando, cuáles eran las formas para poder aminorar los golpes que venían siendo certeros por distintos gobiernos. En este último tiempo, pues, es lógico y es claro, por el tipo de ideología y demás que se tiene, y también con una visión de que el gobierno debía ser el que no solamente sea el actor fundamental dentro de la economía, sino de la economía privada, que lo dijo Linera, posteriormente que el mismo Arce también lo plasmó con cientos de empresas estatales, etcétera, en condiciones las cuales las hemos comentado de competencia desleal. Pero todo esto, lo que se le ha encomendado también a los dirigentes, a todos los que han pasado, es de que se tengan rangos de posibilidad de aminorar todos esos golpes de ahí. Y en ese sentido hemos tenido un sector empresarial el cual ha demostrado que en todos estos años ha tenido más bien la capacidad de encontrar cómo generar empresa, cómo seguir generando y sosteniendo trabajo formal. Se ha reducido en muchísimos casos
por ejemplo, la tenencia de tierra en manos privadas, pero a la mínima expresión, y reflejo de ello también son los avasallamientos y otros tantos más, donde también cuando ha tocado hemos sido bastante claros, enfáticos, y me digo hemos porque todos quienes me antecedieron también lo han sido. Claros y enfáticos cuando han habido vulneraciones ya las cuales son flagrantes a todos los derechos los cuales se entiende que por constitución, por ley y por cualquier norma racional se entiende que tiene el sector privado. Ahora, es verdad que hay una problemática que es general, nacional, hablando de la actividad empresarial privada, pero hay dificultades muy particulares en el caso de Santa Cruz, por esta misma visión, ¿no? La tengo presente la declaración de Mario Cronenberg cuando decía que Evo había dicho para los Cambas nada. Santa Cruz, dentro de lo nacional como empresa privada, tiene una demanda particular sin que eso implique que no tenga la mirada nacional que tanto le reclaman a Santa Cruz. ¿Y cuáles serían esas particularidades? Primero que nada, aunque parezca de que esto es reiterativo en base a lo que hemos dicho a lo nacional, es la conectividad. O sea, realmente para que Santa Cruz soporte el crecimiento que espera en todas las áreas económicas, la conectividad es la clave. En este momento, si nosotros vemos al sector el cual tiene mayor dinamismo, que es el agropecuario, y que más rápidamente puede reaccionar ante un estímulo de normativa, las cuales sean adecuadas, el crecimiento en esa producción no es viable, no es posible que salga a los mercados de exportación si no mejoramos la conectividad, principalmente la marítima, la aérea y la terrestre, porque por lo menos en el departamento lo que es el tema de conectividad en ferrocarriles sí tenemos una parte, aunque no estamos conectados con Bolivia, ¿no? Lo segundo es de que fuera del sector agropecuario, que tiene que recuperar el dinamismo en muchas áreas como el lechero y otros más, se necesita de que se apuntale a el sector agrícola con las condiciones clarísimas. Primero es la seguridad jurídica, en ambos sectores evidentemente, pero el agrícola es el más golpeado. Segundo es el acceso libre a biotecnología, tomando en cuenta de que lo único que se pide es lo mismo que los otros países, la homologación en base a todos los estudios los cuales ya están hechos, recontrahechos en el mundo y en particular en nuestros países vecinos, para elevar la productividad. La biotecnología no resuelve todo, pero es un elemento sí principal, porque después viene la calidad del suelo, tener la tierra altamente productiva en base a tener los fertilizantes correctos, etcétera, o sea, nivelaciones, canalizaciones, hay varias, ¿no? Todo eso apuntala evidentemente a tener las condiciones para que el sector pueda realmente ser un gran aportante a la economía de la región y del país. Pero si usted crece de 10 millones a 20 millones en producción, ¿cómo diablos lo va a sacar si apenas está pudiendo sacar las 10? Entonces la conectividad es clave en esto. Lo mismo le reitero lo que son la parte de las normativas. Y por último, nosotros necesitamos una nueva planificación, algo lo cual ha venido en desmedro de los sectores productivos, y como las cadenas son tan largas en el sector agropecuario, es cabalmente la tenencia de la tierra, o sea, la seguridad jurídica. Nadie invierte si no tiene la seguridad de que va a poder trabajar, producir y en algún momento recuperar. Y la seguridad jurídica no solamente es en tierra, también son en los negocios, en las ciudades, particularmente en la ciudad de Santa Cruz a nivel Bolivia, donde tiene instancias inquisitivas. No son de regulación, son inquisitivas. Impuestos internos, Ministerio de Trabajo. Por si acaso también no tenemos una ley agropecuaria para el trabajo en el campo. Se toma como si fuera todo una industria y claramente no lo es. Tenemos necesidades las cuales hay que llevar a un grado de racionalidad, incluso actuaciones de la alcaldía,
de la gobernación y de otras tantas más, las cuales permanentemente de la Caja Nacional, permanentemente lo único que quieren es sacar plata y extorsionar. Claro, estoy pensando también en las políticas laborales que han sido en su momento observadas y cuestionadas por el sector. A propósito de seguridad jurídica, no me puedo olvidar, cada vez que puedo lo saco a colación, ¿no? El que sí tiene seguridad jurídica es el hijo del presidente, ¿no? Con sus 2.000 hectáreas que se ha comprado cerca del Torno, entre el Torno y La Guardia, pero además el bonito crédito que ha recibido de 9.300.000. Y hablaba, no voy a decir la empresa, porque sí voy a preservar, me decía Maggie, hace 3 años que estamos peleando un crédito de $5 millones con un proyecto súper viable, es una empresa que tiene 40, 50 años y no consiguen, ¿no? Y el hijo del presidente y su hija de 18 años sí consiguieron. Esas cosas también provocan una distorsión, eso como comentario, ¿no? Y es con la paradoja, tanto ataque al sector empresarial, sobre todo al sector agropecuario, y resulta que también quieren tener sus tierritas y producir acá. Ahora, esto va muchísimo más allá, Maggie. Por ejemplo, yo siempre, por conocimiento, por el nivel empresarial que en lo particular tenemos en la familia, trabajamos en el sector forestal. Oiga, los más indefensos y exentos, totalmente exentos de la formalidad, son los pueblos indígenas, porque son los mayores aportantes con la producción sostenible, sustentable de la madera, con sus planes de manejo, etcétera, pero no tienen un régimen impositivo donde puedan ellos descargarse y poder utilizar ello para posteriormente apostar o postularse a créditos bancarios. Lo voy a poner en simple. El régimen agropecuario unificado para los productores de agrícolas y pecuarios es exactamente lo que le falta al sector forestal. O sea, no tiene nada el sector forestal. Se puede imaginar, a ver, cuánto les cuesta, sector forestal, pueblos indígenas, conseguir un crédito de cuántos, ni de $1 millón. O sea, esas paradojas me parecen brutales, esas distorsiones, ¿no? ¿Cómo blindar eso independiente de qué tendencia vaya a ser el próximo gobierno para que ese tipo de distorsiones no se den? Es cabalmente donde nosotros hemos hecho todo un trabajo en las distintas, o sea, esto no como federación, sino cada una de las instituciones, donde han plasmado cada una de las trabas, regulaciones absurdas, decretos absurdos y otros tantos más atentatorios y también de que imposibilitan realmente el trabajo, cada una ha hecho para hacérsela llegar a los distintos candidatos. En ese sentido, lo que se espera es de que el entendimiento profundo de la visión empresarial en todos los ámbitos sea tal de que en el momento de que pasen estas primeras elecciones, donde ya se va a saber quiénes son diputados, quiénes son senadores, cumplan su palabra. Una palabra empeñada, por ejemplo, en el Congreso o en el foro que hubo en la Cámara Agropecuaria del Oriente, donde por lo menos 3 candidatos dijeron, estamos de acuerdo de que a partir del 18, teniendo nombre y apellido cada uno de esos cargos, los cuales van a estar en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, se pongan a trabajar en base a todas estas matrices, las cuales están claramente identificadas. Eso es un trabajo serio. Ese es un trabajo que se promueve desde las distintas instituciones replicadas. Además los han hecho firmar compromiso formal con notario de por medio. Pero eso es un poco más simbólico, ¿no? A lo que me voy pero yo dijo que eso no ocurría en anteriores procesos electorales. A lo que me voy yo con esto, no, y muy bien hecho, claramente, y siempre lo he dicho, felicitarlo a Yamil, particularmente al presidente, a Klaus, Rodrigo, que están al mando ahora de la Cámara Agropecuaria del Oriente por semejante iniciativa, como también felicitarlo a Jean-Pierre y todo el equipo en la CAINCO, porque eso que se hizo se replicó posteriormente en todo Bolivia, en todos los sectores, salud, mineros, en todo. Entonces, esto que le estoy mencionando de un trabajo donde se ha hecho una identificación pero pormenorizada, es el trabajo que se ha repartido entre las distintas instituciones, las cuales
han trabajado a niveles ya técnicos, jurídicos, con precisiones incluso numéricas de cómo sustentar los grandes números que al final del día llenan los titulares, pero eso es el qué, pero después el cómo lo hago, está clarísimo el cómo lo hago. Y ahí es donde nosotros, como federación, siempre estamos trabajando para que entendamos después de que estos otros, como le mencionaba, por ejemplo, proyecto Puerto Bush, proyectos Hub de Virubiru, proyectos de conectividad departamental, nacional, que eso vincula a la internacional, es lo que le da sustento a todo lo otro. O sea, puede generar más economía, pero no ser de que genere economía donde no haya necesidad de trasladar un producto a otro lado, es la única que no va a necesitar conectividad. Claro, ojalá que cumplan el compromiso los candidatos a la presidencia, porque me consta que se le ha hecho, que independiente de quién vaya a ganar, el compromiso es que las bancadas que puedan tener en la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajen en función a una agenda que tenga que ver, una agenda productiva. Cortingo, porque este señor ya me ha mostrado el tiempo. Las medidas que usted ha planteado como necesidades del sector son medidas que son a mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las medidas para ayer que debería tomar el gobierno que llegue, que esté al mando de este país a partir de noviembre, considerando las necesidades, las urgencias que tiene en este momento, no solamente el sector empresarial, vamos a hablar la economía del país? Urgente. Mire, aunque parezca de que todo lo que le he mencionado, con excepción de conectividad, es a largo plazo, yo le digo, o sea, desde el día primero que esté tan claro todo y todas las personas estén ya elegidas incluso antes de asumir, antes de jurar. Por supuesto, o sea, en este tiempo de transición necesariamente tienen que ponerse a trabajar las distintas bancadas para tener leyes, decretos y también incluso hasta reglamentaciones. ¿Cuáles? Voy a pensar. No, la de regulación clarísima. O sea, pues ¿qué es lo que pasa? Se ha demostrado que el sector agropecuario el próximo año puede incentivar con más de 1.300 millones de dólares teniendo las condiciones, y no estamos hablando de mediano plazo ni de largo plazo. Ahora después el crecimiento viene a ser un crecimiento sostenido y fundamentalmente muy relevante cuando usted ya eso lo visiona 5 años, donde puede exportar más de lo que se producía en gas, lo que usted quiera. Pero yo sé de que todo eso, muchos dirán, no, es que eso solamente beneficia a quienes están en esa actividad o en ese rubro. Mentira, porque la señora que da comida, el transportista, el que parcha la llanta, el que... O sea, todos, son extremadamente largas las cadenas, se benefician, no toda la población, evidentemente. Lo que a todos los bolivianos nos preocupa, May, ahorita, es cómo diablos hacemos para que lo que ganamos ahora nos alcance para llegar hasta fin de mes. Y eso es inflación. La inflación claramente está desmedida porque hay una inyección mayúscula de plata, la cual se mete a través del Banco Central, pretendiendo de que la economía tenga un giro más dinámico, que eso no pasa. O sea, como estuve hace 2 días reunidos con Jaime Dun, y me dijo, mira, Oscar, me dijo... Hoy estuve con Jaime Dun aquí. Mira, Oscar, me dijo, esto es... En los libros está lo que nos está pasando a Bolivia. No tenemos que inventarnos nada. Todo esto ya está escrito, todo lo que se hizo sabíamos dónde iba a llegar, como en los libros también está cómo salir de todo esto de acá, a nivel macroeconómico. Y me quedó algo muy marcado en lo que él me dijo, y por eso lo traigo a colación. Mis cambios que yo haya propuesto son jurídicos, no económicos, porque con los cambios jurídicos se empieza a desmantelar desde el día 1 todo lo que está afectando negativamente a la economía. Entonces, eso es algo lo cual, sin tener ese nivel de precisión, evidentemente ha sido el trabajo el cual se ha puesto en camino en las distintas instituciones empresariales. Aquí, sí o no, el sector empresarial teme que pueda haber un panorama de violencia y convulsión cuando terminen las elecciones y comience un nuevo gobierno. Por supuesto que sí, y es lo que hemos pedido nosotros, de hecho, a todos los que están aspirando a la presidencia, de que la paz social es fundamental, o sea, es el uno de todo, porque sin paz social no existe economía. No se puede hacer nada. No se puede. Oscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, le agradezco muchísimo por haber estado aquí.
tendremos más razones para conversar después de conocer cuáles serán los resultados del próximo domingo. No, y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación que me hace. Cuando usted quiera voy a estar acá, pero también algo hay que dejarle claro a todos los candidatos, se las vamos a cobrar. Ahí está el titular. Gracias, querido Oscar Mario. Nos vamos escuchando un consejo de Nacho y escuchando a La Mosca para no verte más. ¡Ojo! ¿Sabe quién le estoy dedicando esa canción? Para no verlo más. Miércolina, estoy brava. Vamos. Transferir dólares al exterior sin estrés, sin vueltas, sin demora. No le quise preguntar. Eso no es solo un servicio, es una experiencia. BCP, lo menos parecido a un banco. La Gobernación de Santa Cruz apuesta por los bonos de carbono, una forma de generar ingresos cuidando nuestros bosques. Son regalías verdes que fortalecen la autonomía y protegen el futuro, porque cuidar la naturaleza también es querer a Santa Cruz.